La semana pasada, el Parlamento aprobó el proyecto de ley que modifica la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que, grosso modo, hoy lidera la Intendencia de Montevideo. Lo aprobado, señalan desde el Frente Amplio, busca lesionar su gobernanza acordada entre el Poder Ejecutivo y la Comuna en 2020 en el marco de la Ley de Presupuesto. Dicho acuerdo establecía potestades para el presidente que llevaban a que siempre tuviera la última palabra en cuanto a decisiones, con la posibilidad, en algunos casos, de observar con posterioridad acciones votadas por la mesa ejecutiva o el directorio. Esto era criticado por algunos directores sociales porque aseguran que trancaba la operativa de la UAM. Una vez aprobado el proyecto, que está a la espera de ser promulgado por el Poder Ejecutivo, trajo críticas desde el Frente Amplio. Para ahondar en las consecuencias que traería la aprobación del documento, ya recibimos al presidente de la UAM, a Daniel Garín. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días para ustedes, para la audiencia. Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, hacíamos una introducción explicando básicamente de qué se trata este proyecto. ¿Cómo recibiste vos estos cambios de la gobernanza aprobados por la coalición de gobierno? Bueno, a nosotros nos toca el rol de ejercer la presidencia en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y lo primero que les voy a decir es que va a ser la tercera forma de dirigir la Unidad Agroalimentaria Metropolitana desde que abrió sus puertas en febrero del 2021, cuando esto quede promulgado y las atribuciones que quedan establecidas en la nueva disposición de las nuevas disposiciones legal nos va a generar una tercera forma de gobernar la UAM. Capaz que vale la pena siempre insistir, porque con esto de que la Intendencia, nosotros representamos la Intendencia, un dato muy importante que hay que tener en cuenta, que la UAM recibe el legado y es la sustitución del mercado modelo. Claro. Pero el mercado modelo primero fue privado y los últimos 30 años fue municipal. Pero la Intendencia, cuando crea la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, lo crea como un instituto autónomo. Es un instituto público no estatal que es autónomo de la Intendencia, y la dirección se conforma por diferentes actores, entre sociales y gubernamentales, donde la Intendencia tiene una participación en los dos ámbitos de dirección que tiene este instituto público no estatal, que es el directorio y la mesa ejecutiva. Esa es la tarea que nosotros desempeñamos en ese lugar. Una vez que estamos en el Instituto Público No Estatal, entidad autónoma, las decisiones se rigen por estos dos ámbitos de dirección que he comentado, funcionan con mayoría de sus participantes, y lo que ha habido hasta el momento, que cambió, esta última cambio de la ley de creación de la UAM, votada las últimas 2 semanas, lo que cambió más significativamente es que la Intendencia siempre tuvo la posibilidad de lo que se llama el voto conforme a los temas que se aprueban en dirección de la UAM referidos a presupuesto, gastos, inversiones y política institucional. Siempre tuvo la posibilidad de tener el voto conforme. ¿Qué significa? Que si el presidente, en representación de la Intendencia, no daba su voto conforme a resoluciones de este tema, la resolución no quedaba vigente. Por tanto, algunos es una especie de veto, claramente, pero lo que hacía era consagraba que la institución que creó el Instituto Público No Estatal pudiera tener en su dirección la expresión de mayoría, pero en algunos temas sensibles y estratégicos tuviera el voto conforme. Esto fue lo que se removió en estos últimos días. Bueno, nos prepararemos como representante de la Intendencia a seguir conduciendo la UAM, ahora con algunas atribuciones que han desaparecido, y bueno, y tendremos que en última instancia seguir haciendo funcionar la UAM en su quehacer cotidiano, y en sus direcciones hacerlo funcionar los ámbitos para que el ámbito de dirección de ese instituto siga funcionando. Cuando el FA plantea que se viola en definitiva el acuerdo de 2020, no aprobado en la ley de presupuesto, cuando se llega a esta forma de gobernanza, esto, digo, ¿qué consecuencias tiene en definitiva? Bueno, creo que el hecho más significativo, esta última modificación, es la tercera vez que se modifica la ley de la UAM, y siempre estuvieron, en todas las modificaciones, siempre hubo expresiones de afectación o de cambios en la gobernanza. La primera en el 2018 fue ampliatoria y de sumar,
El directorio en aquel momento fue agrandado, la mesa ejecutiva fue agrandada en la cantidad de integrantes. Las últimas dos modificaciones que coinciden con iniciativa del gobierno nacional de este momento, las dos casos que se dieron, una en el 2020 y esta que se acaba de dar, fueron más bien de orden restrictivo y en algunos casos casi expulsante. Restrictivo porque se achicaron los números de integrantes en los cuerpos, tanto mesa ejecutiva como directorio, y me expreso el expulsante porque en el 2020 la pretensión claramente fue quitar a la Intendencia de Montevideo de los ámbitos de dirección. Recordemos que esto fue en el marco de la ley de presupuesto. La votación en primera cámara se consagró ese evento de que la Intendencia había sido desplazada. Cuando fue a segunda cámara la ley de presupuesto, ahí fue donde se planteó la discusión y los problemas que trajeron como resultado un acuerdo político entre la bancada oficialista y la oposición, que se expresaba en que volvió la presidencia a ser ejercida por la Intendencia de Montevideo, que en primera cámara ya había sido retirada, volvió, y se siguió manteniendo las atribuciones que tenía la presidencia. O sea, el primer intento fue expulsante, pero no se concretó porque hubo un acuerdo político que dio como resultado eso del 2020, y es la segunda forma de gobernar que tuvo la UAN específicamente desde que se instaló su gobernanza definitiva. Ahora apareció este proyecto de Gandini, que de vuelta tiene una función de vuelta restrictiva en el alcance de las atribuciones de la Intendencia de Montevideo, ya que desaparece el voto conforme, y creo que se agrega se sigue manteniendo el hecho expulsante porque se incorpora una disposición donde ahora una mayoría calificada de 7 votos en 10 del directorio puede remover a los representantes de la Intendencia y del Poder Ejecutivo. En última instancia, queda establecido que los representantes sociales, que son una suerte de la expresión corporativa de los intereses privados, podrían llegar a tener el caso extremo de un acuerdo juntando a todos sus votos y remover a los dos representantes del interés general, que son los que vienen de los gobiernos. Ejecutivo Nacional, el secretario general, presidente que viene de la Intendencia. O sea, la presencia de representaciones de lo que son gobiernos, que son los que están legitimados por la votación popular, y que además son los que expresan el interés general, hoy, como ha quedado la ley, puede llegar a haber un acuerdo de todos los privados, directores sociales, y remover estas dos representaciones. ¿Y este proyecto en particular es un ataque a la Intendencia de Montevideo? Yo creo que, a ver, nosotros lo visualizamos, hemos reflexionado bastante en reflexionar cómo afecta al funcionamiento de la UAN. Porque recordemos que las afectaciones que pueda tener la Intendencia, ya reflexionará la Intendencia y se expresará sobre ellas. A mí me interesa mucho más, capaz que aprovechar la pregunta para decir lo que nosotros percibimos que esta modificación puede afectar el funcionamiento de la UAN, como instituto público no estatal, autónomo, que tiene ni más ni menos un objetivo estratégico muy importante. Es la que contribuye al abastecimiento de frutas y verduras de la población. Esos son cometidos que tiene asignado, que se los delegó la Intendencia de Montevideo. Y que se los delegaba porque, como estaba siendo partícipe, podía, su función que tiene establecida por ley, al estar en la dirección y tener una capacidad de voto conforme, podía, delegando una institución donde ella la iba a participar en la dirección, la podía cumplir. ¿Y cómo lo afecta entonces? Entonces, esto ahora uno le da la sensación de que en el caso concreto de la gestión de la UAM, el interés general corre el riesgo de no estar representado, y algunas funciones de regulación que tenemos en la UAN, recordemos que la UAN, además de ser el centro de abastecimiento, vive del funcionamiento de la UAN, se sostiene con la venta de servicios
a las empresas que ahí se instalan, a comercializar, a hacer la logística. Esos son los factores principales de ingreso de la UAM. O sea, le brinda servicio a un conjunto de empresas que toman sus servicios para hacer una actividad comercial que trae como consecuencia el abastecimiento de la fruta y la verdura a la población. Y además, la UAM es la que regula el funcionamiento dentro del parque. O sea, que a esas empresas que ingresan a hacer su actividad para abastecer a la población, son reguladas sus actividades por la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Instituto Público No Estatal. El hecho de que hoy haya evolucionado a que los representantes privados, que son los que contratan esos servicios, que son los regulados, pasan a tener la mayoría y no tienen ningún tipo de limitación desde los representantes del interés común para frenarlos, uno pensaría de que se establece, no pensaría, las evidencias demuestran de otros lugares de que pueden quedar seriamente afectadas las funciones principales de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. La más de impacto va a ser seguramente la construcción del precio de referencia en el mercado de frutas y hortalizas. Y entiendo que vos decís, Daniel, bueno, que preferís hablar de cómo afecta directamente esto a la UAM, pero en relación a lo que te preguntaba Alejandra, ¿te parece que esto se enmarca en una tendencia del gobierno nacional en limitar las competencias de la Intendencia de Montevideo? Sí, creo que está muy claro, pero también reitero en el concepto. La valoración de cuánto se siente afectado la Intendencia, me parece que quien tiene que hablar es la Intendencia. Sí. Yo traté de buscar, de transmitirle ante la pregunta las cosas que nosotros identificamos como Instituto Público No Estatal que pueden llegar a afectar nuestro funcionamiento. Y como es una actividad sensible en el abastecimiento y en la creación de los precios de referencia en el mercado de frutas y hortalizas, a pesar de que estamos en un eslabón, estamos integrados en una cadena, creemos que esto puede llegar también a tener una afectación a las funciones que tenemos que cumplir con nosotros como instituto. ¿Y esto afecta a todos los productores por igual o se van a ver más afectados los productores chicos, los productores medianos? Bueno, el estudio de otros casos donde ha prosperado evolucionar a ser mercados privados o mercados privados propiamente dicho, en general los dos factores que se identifican más claro es afectación de la construcción del precio en la cadena, y la segunda es muchas veces una afectación en esa afectación de los precios de la cadena, y que los privados en el mercado mayorista pueden trasladar sus efectos negativos de su negocio hacia la cadena, generalmente lo trasladan a las dos puntas de la cadena. ¿Qué tipo de efectos negativos? Bueno, cuando uno tiene fijación de precios hacia adelante, o sea, hacia el consumidor final, el hecho de estar en un eslabón y vos subís el precio, si se diera la situación de que sube un precio de la salida del mercado mayorista, todos los otros eslabones que va a ir pasando ya va a salir con un precio más alto y que se sigue multiplicando, entonces el consumidor final termina teniendo el producto más caro. Si vamos para atrás, el mercado mayorista muchas veces es el que toma contacto directamente con el productor, si está regulado por el sector privado y fija precios, así como fija los precios para subirlo, al que le abastece le puede decir, bueno, lo que te voy a dar es solo esta cantidad de ingreso por tu mercadería. Esto es un tema que es histórico en el Uruguay, que siempre el problema del mercado mayorista fue la mala relación entre los comercializadores del mercado mayorista y los productores, donde siempre los mercado mayorista tuvieron una acción por la vía de los hechos de dominar los ingresos que tienen los productores. Al volver a tener por la vía de las decisiones el dominio del interés de los particulares que comercializan en el mercado mayorista, recordemos que en la UAM, y este es un dato bien importante porque muchas veces la gente dice, no, va a ser afectado a los productores porque no van a poder venir. A la UAM el 72% de las transacciones que se hacen en la UAM son por empresas comerciales que no producen, se abastecen de productores. Y esto va a traer como consecuencia, y capaz que me fui muy lejos, puede el de manual es que el mayorista controlando el mercado mayorista sin
sin ninguna regulación y sin ningún control del interés general, normalmente lo que hace es al productor le paga menos. ¿Qué pasa si pensamos en cómo se ha posicionado en general el directorio actual? Porque justamente son varios los integrantes que están allí, si bien lo preside, ¿no?, en la intendencia, en este caso en tu persona, esa representación, son varios. ¿Cómo se han posicionado estos distintos actores que tú decís privados, por ejemplo, en relación al Poder Ejecutivo? Bueno, nosotros funcionamos hace 3 años con la gobernanza definitiva que hemos comentado, y podríamos diferenciar 2 grandes periodos, desde la apertura hasta enero del 23, donde predominó siempre la búsqueda permanente de los acuerdos, y de enero del 23 para acá, donde empezó a ser muy frecuente las votaciones en la mesa de 3 en 4, votando el Poder Ejecutivo y los representantes sociales junto con el Poder Ejecutivo, y nuestro voto quedando en el 1, en la negativa, o sea, 3 votos en 1 y 1 representando el 1, y esa misma racionalidad se aplicaba en el directorio, donde las votaciones son 8-1, 7-2. ¿Y qué se rompió ahí en enero del 23? Cambió las personas que representaban a los directores sociales. Porque capaz que esto es bastante... tengo que agregar una pequeña complejidad. En realidad, las representaciones sociales, como hay más gremiales que lugares en el orden de representación en el directorio y en la mesa ejecutiva, ha habido rotaciones de las gremiales. Entonces, en enero del 23 hubo una rotación importante de gremiales, y ahí se conformó una correlación de fuerza con los representantes que empezaron a quedar a partir de ese momento, que empezaron a dar como resultado 3 en 4 en la mesa ejecutiva, 7 en 9 en el directorio, o 8 en 9, y en general, cuando tenemos esas votaciones, el Poder Ejecutivo forma parte de la mayoría junto con los directores sociales. Cuando en el directorio aparece el segundo voto, acompañando a la presidencia, casi todas las veces ha sido la representación de los trabajadores, que tienen como orden un lugar solo en el directorio, pero ahí es donde lo expresan. Curiosamente, directores sociales que en la último proceso de discusión de este proyecto de ley que se acaba de aprobar, fueron los únicos que no fueron consultados, a pesar de que se pidió la posibilidad de escuchar su opinión, pero no fueron escuchados. Este proyecto era un reclamo de los productores y operadores de la UAM, que vienen denunciando desde hace varios meses problemas de mal relacionamiento con usted. Desde el gobierno también se ha utilizado esto como argumento, ¿no? Sí. De, bueno, el mal relacionamiento. ¿Qué opinión te merece que se utilice ese argumento para querer cambiar la gobernanza? Bueno, yo creo que ahí se utilizó el comportamiento de un ciudadano, que en este caso era el que se expresaba como presidente en la dirección, y su manera de operar, para en última instancia hacer una modificación de la ley que lo que restringe es atribuciones de una institución. Y bueno, y después los juicios de valor, en realidad nosotros nos sentamos alrededor de la mesa para poner el directorio, que somos el lugar donde venimos más gente, nos sentamos ahí, intereses muy diferentes, algunos hasta en conflicto. Y nosotros tenemos que hacer funcionar esa empresa, porque esa empresa depende de que su dirección tome decisiones, y la dirección que toma las decisiones son o mesa ejecutiva o directorio. Nosotros, bueno, en estos 3 años hemos funcionado. Nosotros nos reunimos, las mesas ejecutivas se reúnen toda la semana, el directorio se reúne 2 veces por mes, 2 veces por mes, las reuniones se hacen, las resoluciones se toman. Mesa ejecutiva en 3 años tomó 426 resoluciones, de las cuales 404 fueron en unanimidad, solo 22 hubieron por mayoría. Muchas veces ahí se plantea el voto negativo del presidente. De esas 22 que fueron por mayoría, yo en la negativa estuvo solo en 6. En el directorio pasan cosas parecidas. Nosotros nos juntamos, tenemos un orden del día, en general nos reunimos hasta que se trata ese orden del día. Nosotros no tenemos
cúmulo de temas pendientes de resolver porque fuimos quedando con órdenes del día atrasados, que fueron quedando cosas para atrás. ¿En cuántas oportunidades resolvió únicamente la presidencia? Digo, esta especie de veto. El voto conforme lo usamos una sola vez. ¿En qué caso? En el caso que se llamaban las licencias extendidas, que era un tema que claramente lo impulsamos, obviamente con el aval también de la Intendencia, porque era una situación donde se daba la posibilidad de tomar una licencia extendida. Nosotros tenemos regularmente en los contratos, los operadores, que son los comercializadores mayoristas ahí, tienen por contrato la posibilidad de tomar 2 meses de licencia al año, sin costo para ellos. En esos 2 meses que están parados, tratan de responder a una situación que es bastante normal en muchas producciones, que hay un periodo del año que no hay mercadería. Entonces, 2 meses de licencia, no tenés mercadería, podés tomar 2 meses de licencia y no vas. El año pasado se planteó eso, ampliarlo a sumarle 4 meses más. Cada 1% de aumento de la licencia extendida nos impactaba en 0,2% los ingresos anuales de la UAM. ¿Quién planteó esto? Esto fue planteado por parte de la representante del Poder Ejecutivo, y acompañado por todos los directores sociales. Fue el único caso en que nuestro voto negativo también lo convertimos en objeción a esa resolución. De vuelta, en 426, esa es la que, para poner siempre los números de la mesa ejecutiva, fue en el único caso que se aplicó, y claramente la valoración que se fundamentó era que afectaba a los ingresos de la UAM, y el motivo por la cual se fundamentó era porque la empresa no podía bancar esa reducción de ingresos por no cobrar el piso a los puestos. En aquel momento se manejó que era un tema de poca sensibilidad hacia la problemática de los productores, porque había seca. En realidad no había había un poco menos de producción. No fue durante todo el tiempo, hubieron afectaciones puntuales. Pero bueno, después las estadísticas nos demostraron de que el año que en teoría iba a tener afectación de la seca, bueno, hasta ahora, desde que estamos en la UAN, es el año que más mercadería se comercializó. Porque como tenemos que hacer abastecimiento de frutas y verduras a la población, algunas veces cuando no hay producción nacional, hay que activar el proceso de la importación. Pero lo importado entra a la cadena a través del mercado mayorista. O sea, si faltaban zanahorias nacionales, se ofertaron zanahorias importadas. Pero el espacio se siguió usando. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque la gente había que abastecerla de zanahorias. Y las que no eran nacionales, eran importadas, se vendían en el mismo puesto que siempre vende zanahorias nacionales. Pero como había habido seca y durante 3-4 meses no hubieron zanahorias nacionales, en ese puesto se siguió vendiendo zanahoria importada. O sea, el espacio que precisaba usar el operador mayorista de la UAM para hacer su función, se siguió utilizando, y nosotros lo que le arrendamos es el espacio. Puse un ejemplo de las zanahorias para graficarlo, y que seguramente le puede simplificar a quien nos está escuchando. Bueno, esa es la situación que se dio. Dije cuáles eran las afectaciones económicas si se daban, y expliqué lo que después fueron las implicancias prácticas, que los lugares fueron utilizados, en este caso con otro tipo de material, pero el espacio fue utilizado para la función de abastecimiento a la población. Daniel Garín, presidente de la UAM, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación, y quedamos a las órdenes para nuevas instancias. Así que saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nada que perder. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.